Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vengo un tanto con el anuncio acerca de Cambria Linux y las consecuencias que pudiera tener más adelante, o el impacto que tendría en la comunidad, por qué sí, por qué no, qué cosas tiene a favor, y pues un poquito discutiendo acerca de qué ventajas tendría a manera general. Pues bueno, te damos la bienvenida a los anuncios y bueno, aquí Cambria Linux, información acerca del proyecto, y estamos en la versión 0.1. A partir de aquí vamos a tener la imagen ISO. Yo les voy a dejar en el link de la descripción el grupo al Discord. ¿Por qué no les dejo el link directo a la descarga? Porque esto está cambiando constantemente. Entonces, pues bueno, para que siempre tengan la última de la última, pues les voy a dejar el link considerado oficial, ¿no? Y bueno, es un Gentoo con KDE y un Gentoo con Genome. A primera instancia suena como una muy buena idea, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que aporta a la comunidad? Ahora, ahí lo manda como que es una distro gaming, o que ese es el propósito. Y aquí es donde viene el conflicto enorme, porque es muy complicado que todo funcione, sobre todo en Gentoo, ¿no? Creo que la principal discusión de todo esto es que el usuario va con la mentalidad de que si consume menos recursos es mejor, y toda la potencia restante va a quedar para el juego en cuestión, o la aplicación. Ejemplo de esto, vamos a suponer que Windows consume 1 GB en recursos de sistema operativo y la aplicación te consume 5, ¿no? En este caso, si tú lo haces en Linux, vamos a suponer que en Linux te consume 500 megabytes, pues vas a tener 5.5 libres para poder correr tu juego, y en teoría iría más fluido porque los recursos están más dedicados al juego. Hasta ahí teóricamente todo bien. El problema es cuando el usuario empieza a utilizarla como una herramienta todo en uno. Si bien se puede hacer de todo en Linux, no quiere decir que se deba de hacer. Una cosa es que se pueda y otra es que se deba de hacer. ¿Por qué? Porque si tú agarras, en este caso, Cambria Linux, te descargas tu imagen ISO, sigues el script de instalación que casi es enter, y en menos de 5 minutos lo tienes. Lo primero que va a hacer el usuario es instalarle las aplicaciones que conoce, o buscar acerca de cómo se hace tutorial de cómo instalar una aplicación, por ejemplo Krita, tutorial de cómo instalar Krita, cómo instalar VLC, cómo instalar tal, repositorios externos, cómo ponerle Flatpak, cómo ponerle Snap. Y indirectamente esa ventaja que tú tienes al utilizar Linux cambia completamente, porque la imagen ISO era ligera en teoría, desde que obviamente hay que tomar en cuenta que la imagen ISO también tiene todos los paquetes para que directamente se pase a tu disco duro, pero en esencia es lo más indispensable y lo mínimo de recursos que puede consumir. Ahora, tomando esa base de la post instalación que consume muy poquito, cuando tú empieces a hacer todo eso de que Wine, de que VLC, de que LibreOffice, se va a contaminar de librerías y de dependencias que tal vez van a chocar entre sí. Ahora, algo muy importante es que Gentoo es muy restrictivo con el código que acepta. De entrada, todo lo open source es lo único que vas a poder instalar y ocupar. ¿Qué va a pasar cuando tú llegues a necesitar algo privativo? Pues vas a tener que aceptar y decirle a Portage que lo quieres poner como en una tipo lista blanca de paquetes permitidos, asumiendo la responsabilidad
que esto implica que sería romper la sinergia del sistema operativo. Entonces, muchas veces Gentoo dice, es como agarrar el best of one, ¿no? Así como que el mejor de todos. De todas las librerías que funcionen para tal propósito, agarrarte la más actual, la que menos vulnerabilidades tenga y la más cercana a lo open source. Entonces casi que Gentoo te dice, ¿para qué quieres tal aplicación o tal programa o tal librería si ya tienes esta en tu sistema que ya lo hace y está mejor? ¿No? Vamos a poner un ejemplo que muy probablemente todos entiendan. Python 2.7 sigue siendo un estándar para muchos, ¿no? Muchos que están aprendiendo programación, muchos que tal vez están desarrollando aplicaciones como estándar lo están ocupando. Hasta allí todo bien. ¿Qué pasa si tu Python 2.7 te lo llevas a Gentoo o lo quieres instalar? Te va a decir que se considera inseguro y que ya existe un paquete superior en la lista de repositorios. Entonces, muy probablemente te va a recomendar el más actual, el 3. y algo, dependiendo de cuándo estés viendo este video. Vamos a suponer el 3.5. Entonces, según la lógica de Gentoo, te va a decir, ¿para qué quieres el 2.7 si aquí ya tienes el 3.5? ¿No? Y esto se va a replicar prácticamente con todo. Entonces, muchas de las aplicaciones que tú llegas a considerar en tu día a día como esa cosa que ocupan de PyCram para el consumo de recursos, no las vas a poder instalar. Entonces, he aquí cuando el usuario va a entrar como que en ese dilema de, ¿y ahora cómo le hago? Y va a buscar tutoriales y obviamente en muchas plataformas van a encontrar métodos de cómo forzar la instalación de tales paquetes. Pero, ¿esto a qué nos lleva? A que se van a sobreescribir, se van a encimar o se van a instalar al lado del paquete que tú tienes. Ahora imagínate que eso lo haces a una escala más grande. Si de por sí Linux es algo... ¿Cómo lo digo sin que se saque de contexto? Es algo inútil, pero entiéndase en lo siguiente. Inútil en el sentido de que no es 100% funcional. Entonces, es decir que muy probablemente tu instalación del sistema te va a funcionar en el mejor de los casos a un 85 o 90% de reconocimiento de tu hardware. Entonces no es algo completamente útil, de utilidad, no que no sirva directamente, sino de que no se desbloquee ese potencial entero y que todo funcione. ¿Por qué? Porque las actualizaciones de entrada no te van a dejar, siempre va a haber esa inconsistencia. Ahora, si eso se mantiene desde lo que es un Ubuntu, ¿no? Vas escalando de dificultad. Entre más avanzada la distro o más cortito el repositorio o menos aplicaciones va a haber o menos compatibilidad va a haber, ¿qué esperas encontrar en un Gentoo? Entonces esto es algo que muchos no se detienen a pensar, lo dan por hecho, que no pasa nada y empieza la barrera de la lectura. Entonces, si de por sí el usuario no tiene comprensión lectora, ¿qué va a pasar cuando llegue a una distro donde la comunidad es muy pequeña, es muy cerrada y aparte hay poca información? Y a esta inestabilidad que de por sí tiene Linux por su naturaleza, el grado de incompatibilidad en el escaloncito en el que te encuentras y todavía el que esté un tanto volátil y que encima de esto sea o llegue a ser rolling release en algún punto, en algún caso, pues es un caos, ¿no? O sea, Gentoo sí es una roca, o sea, literalmente hablando en cuanto a cómo te responde, porque todo es compilado, porque todo tienes dependencias innecesarias, tienes no paquetes duplicados,
tienes todo instalado y es como si estuviera hecho para tu equipo. Entonces va a tener un tiempo de respuesta enorme, difícilmente te va a romper. ¿Por qué? Porque esto se sigue de la analogía en la cual el único método de obtención de un programa, de un paquete, es mediante el repositorio oficial o la aplicación oficial, que es el repositorio de Gentoo. Entonces, entiéndanme esto, por favorcito. Si tú lo estás instalando desde el repositorio oficial de Gentoo y te está dando la aplicación del repositorio oficial, ¿cuándo te va a romper? Pues nunca. El problema es cuando el usuario viene y le mete el repositorio raro de fulanito, cuando Juanchito te recomienda cosas y te dice que no pasa nada, que le des enter, etcétera, etcétera. Cuando viene todavía la ola de creadores de contenido que te venden eso de que Linux se puede utilizar para todo, ¿no? Entonces te vas con esa idea y te vas a llevar una decepción gigante porque vas a ver que no es tan fácil. Entonces, aquí hay otra cosa bien importante y se trata de la experiencia que tú tengas con el sistema, con Linux. Y hay otra cosa que yo también les he mencionado bastante. Una cosa es la experiencia que tengas con el sistema y otra lo técnico que seas, ¿no? Y no es que la gente te empiece a hablar con trabalenguas y te empiece a hablar de cosas que no entiendes para que lo consideres técnico, sino simplemente que sepa dónde está parado, y eso difícilmente va a pasar, ¿no? Porque eso es algo que no se puede copiar, ¿no? En base a la experiencia, tú puedes, digamos, ver un tutorial y replicar los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, como robotcito. Ya tienes la experiencia de haberlo hecho de determinada manera, con tal receta, y vas a poder medianamente intuir qué es lo que puedes hacer para resolverlo en base a tu experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un cambio en el paso 2? Y ahora te ofrece dos opciones, 2.1 y 2.2. Ahí es donde entra el aspecto técnico de saber qué decisión tomar. Y eso es algo que no se puede aprender viendo tutoriales, ni siguiendo guías como tal, sino entendiendo cómo funciona el sistema. Entonces, es una habilidad que si tú no la desarrollas, nada de esto te va a dar una buena experiencia, ¿no? Entonces, yo lo veo un tantito complicado en que sea bien aceptado. Realmente me gusta, pues a quien no le va a gustar tener un Gentoo Live y que siga creciendo la comunidad y que al rato Hanna esté orgullosa y todo eso. O sea, a quien no le va a gustar. Pero el problema está en que indirectamente se va a contaminar la comunidad. Sobre todo la que es un poco más pura. Ajá. Van a llegar todos preguntando y es donde va a venir el caos. Entonces, lo que yo les diría es que sí es válido instalarla, la puedes colocar, la puedes utilizar, puedes medianamente estarla experimentando, pero antes de tomar o encasillarla en una distro con un enfoque tan específico, pues muy probablemente los únicos que siento que van a sobrevivir usando este proyecto son aquellos que vienen de Savillon, por ejemplo, ¿no? Que es un Gentoo con interfaz, o era, ¿no? Y que medianamente tenía instalado una que otra cosilla. Aquellos que sean de Ventu Linux, por ejemplo, o de Red Core Linux, pudieran probablemente darle una posibilidad, y ellos sí podrían decir: Cambria Linux es una herramienta que a lo mejor me facilita el yo estar instalando todo, ya viene preconfigurado, ya vienen los drivers, ya viene esto y ya viene el otro. Yo les diría, pues para terminar el video, que lo tomen única y exclusivamente bajo dos situaciones.
que tengas un buen procesador con un buen enfriamiento, ya sea líquido y por aire, perdón. Esa sería la primera opción, un buen procesador al menos de 11ª generación para arriba en el caso de los Intel, y en el caso de los Ryzen de la generación 7 para arriba. Entonces un Ryzen, no, es más, un poquito menos, 5700, un Ryzen 7 5700 me parece que es de ahí para arriba, y un 11000 lo que quieras, de un i5 para arriba, un 12900K, 13900K, porque sí, son procesadores que sí te van a permitir trabajar fluidamente. Que estés un poquito sobrado de RAM, porque hay que recordar que cada núcleo, cada procesador, cada core va asignado directamente a un consumo de RAM. Ya les mostré cómo se saca esa tabla. Y la otra muy importante, que yo creo que sería la definitiva, sería que únicamente lo veas con el propósito que tienen los desarrolladores. Que literal llegues, lo instales, pongas Steam, pongas Lutris, que son lo que ya viene medianamente instalado allí, y te pongas a jugar. Que eso sea lo único que tú hagas. Llegues, prendas tu computadora, te sientes, te prepares tu café, tu botana, tu cervezuki, lo que tú te quieras tomar, te pongas a jugar, cierres la sesión, apagues el equipo, te vayas a dormir y se acabó. No le muevas más. Porque si tú llegas y que, ¿cómo se instala tal? Y a ver, vamos a instalarle tal y vamos a ponerle tal. Es posible, sí, pero pues mejor en ese caso quédate con la distribución pura, ¿no? Entonces, si le vas a poner de chile, pozole y todo, chile, mole, pozole o como sea que se diga, te vas a llevar una mala experiencia, no te va a gustar, le vas a huir, al rato vas a decir que no sirve, pero pues no es así. Entonces, ahorita todavía es muy pronto para hacerle una review. Yo al menos considero que no sería como que lo ideal, porque pues como les vuelvo a repetir, va en su versión 0.1, o sea, son los cambios mínimos. Si acaso tiene el wallpaper por allí, o se está fijando que el script funcione. El script es muy similar al de Arch, al Arch install, es casi que enter o cfdisk, a sus particiones, enter, teclado, lenguaje, bootf y demás, enter y se acabó. Pero mayor cambio no vas a encontrar. Entonces yo quisiera esperarme a que al menos salga en su primer versión estable, para ahora sí decir si tiene esto por encima del Gentoo normal, si te está ofreciendo esto por encima de Red Core Linux, su enfoque es tiene tal aplicación exclusiva, este es el consumo de recursos, este es el punto mínimo que requiere y que recomienda el desarrollador, más o menos ahorita, bueno, lo que estaba yo leyendo aquí en los, se lleva aquí el reporte de los bugs, el apartado de soluciones de errores, información en general y demás. O sea, las discusiones que están ahorita está en cuál sería el hardware recomendado para el sistema, ¿no? Y algunos cambios. Entonces, vuelvo a repetir, de poder usarlo, pues yo no te quito las ganas, pruébalo para que te quites el gusanillo, pero no vas a encontrar nada, va a estar un poquito vacío, al menos que a partir de allí tengas el conocimiento para darle seguimiento, cosa que está un poquito dudosa por ahí. Pero más sin en cambio, si le quieres dar una oportunidad, pues estaría muy bueno. Conócelo, utilízalo. Estás bien a tiempo también de registrarte en el sitio oficial de Gentoo. Allí vas a poder acceder al foro oficial y demás. Y también ir a la solución general de problemas de la distro oficial, o sea, de la principal, y a partir de ahí te la sigues. Entonces, pues casi que sería prácticamente todo. Yo lo traigo aquí al canal porque quiero que sea de los primeros en hablar del tema,
y que pues más adelante no pase lo mismo de siempre, ¿no? Que como ahorita ya lo pueden descargar, todos los Linuxtubers vayan y review de la review, te hablen de lo que creen saber, cuando, como, allí sí realmente, discúlpenme, pero como a veces los engañan, ¿no? Porque ¿cómo te van a dar la review de un sistema que ni siquiera está terminado, ¿no? O sea, es funcional, sí, se puede instalar, sí, pero esto es lo más que se puede hablar del tema, ¿no? Y estamos hablando de que estamos yendo a la fuente oficial. Entonces, me parece muy bueno, al menos para el propósito que tiene, única y exclusivamente ese. Y si tú por alguna extraña razón le quieres dar otro enfoque, pues 1000 veces vete por una derivada neutra, ¿no? De Gentoo igual, o la distro oficial que tiene KDE, nada más le instalas Calamares y te la sigues desde allí, ¿no? Entonces, pues sería todo lo que yo quisiera decir acerca de esto. Que no la confundan, que no les vendan humo principalmente. Y pues, por si alguien la quiere checar, si alguien quiere un poquito dar su punto de vista acerca de esto, de si es bueno, o si como siempre lo ven la mayoría, de que es más de lo mismo, que nada más le cambiaron el wallpaper y comentarios así. Pero pues yo sí siento que va a tener una gama más amplia de librerías y dependencias migradas al repositorio oficial, indirectamente, ¿no? Porque aquí Cambria Linux tarde o temprano va a tener que migrar su repositorio a Lyman, así como lo hacía Pentoo Linux, ¿no? Entonces se puede superponer como una capa, y si prácticamente el Gentoo original le encimas un Lyman o una capa de este objetivo, tienes un mar de dependencias, y eso sí que sería bastante interesante, ¿no? Pero vuelvo a repetir, todavía es muy pronto para hablar en ese aspecto. Pero pues yo sí lo escalo a ese nivel del beneficio comunitario que tendría para todos, y no nada más de que trae GIMP, trae Krita, trae VLC, ¿no? Porque la perspectiva cambia completamente. Entonces lo veo como algo positivo, porque también incluso, o sea, aquí ya está para hablar un buen ratote, ¿no? De que incluso aquí tengan un instalador propio que no funcione con Qt, ¿no? Entonces, muy probablemente podríamos hacer lo siguiente. Yo aquí invoco al amigo Isaac, creador de scripts, ¿no? Buen Isaac, porque yo sé que ve mis videos. Ahí invóquenlo en los comentarios. Isaac, te necesitamos. Esta distro, esta imagen ISO, en algún punto tiene guardado su script de instalación, ¿no? Es un script. Por ahí si lo agarran de buenas, si ofrecen tributo de un like a este video y demás, muy probablemente él le haga fork a ese script de instalación para un Gentoo puro, ¿no? O al menos perfeccionar el que ya utiliza el propio, ¿no? Entonces te lo puedes llevar a cualquier otra distribución y ya no necesitas de un instalador con base Qt. Literal, te agarras la imagen ISO oficial de Gentoo con KDE, le pasas el script o el fork de esto y ya tienes tu instalación pura, y a partir de allí, ufa, ¿no? Pero pues sería abrir la caja de Pandora, ¿no? Entonces yo lo dejo a consideración de él, de si él desea destapar la caja de Pandora o no. Pero cosas como esas ahorita es como un poquito de que es posible, ¿no? Pero yo no descarto que un desarrollador lo tome en serio, o la misma comunidad de Gentoo, saludos Hanna, y lo tome como parte oficial, o considere tenerlo como parte oficial, así como lo tenemos en Arch, un script de instalación. Imagínate un Gentoo live con KDE que tenga con su propio script nativo, ¿no? Pero pues la comunidad ve más que si GIMP, que si Krita y demás. Entonces, pues bueno, ni modo. A veces no se le puede hacer más, pero pues qué mal que sean así. Y pues muchas gracias a la gente que me apoya. Paypal.me/Satiel.
Igual a la gente que se une como miembro del canal, recuerden que pueden unirse como miembro desde $1. Y pues perdón nuevamente, una disculpota gigante porque pues no he estado tan activo. Créanme que últimamente estoy grabando pues esto de las 2, 3 de la mañana porque de plano en el día no, pues ya no. O sea, ya no me da ni tiempo, ahora sí que también estuve un poquito ausente allí con la novia por lo mismo. Pero pues así pasa cuando hay trabajo, ¿no? E incluso el día festivo pues yo voy a trabajar, entonces un poquito no desanimado, sino como desgastado en ese aspecto de pues de ya no estar tan activo, pero pues espero pronto regresar a la normalidad. Ahora sí me agarré algo bastante grande, sin albur. Un proyecto muy grande y pues donde sí requiere más manos y voy aprendiendo un poquito sobre la marcha, ajustar algunas cosas, por eso me cuesta. Pero pues bueno, afortunadamente va bien. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado y pues nos estaremos viendo en la próxima. Y tómenlo en cuenta porque yo quiero que el día que tu Linuxtuber le haga review a Cambria Linux, le digas: esto yo lo vi primero con el Satiel. ¿Por qué? Porque yo no sigo al Satiel, yo camino al lado del Satiel. El Satiel camina conmigo, ¿no? Entonces hay para que se lo dejes a cuenta a tu Linuxtuber. Entonces, y cuando te quieran vender humo de que la review de esto, dile: ¿cómo es el review? Sin primero tener el proyecto usable, ¿no? De perdida. Y aunque estuviera usable, necesitas un tiempo para probarlo en varios aspectos. Entonces, no, que no los engañen, gente, ¿no? Nada más, ahora sí sería todo. Nos vemos en la próxima. Donen paypal.me, enlace a Tiel, de verdad ayudaría enormemente. Y pues bueno, si se quieren poner guapos, pues mi wishlist de Amazon se les agradece enormemente. Y pues bueno, se pueden unir como miembro del canal desde $1. Y pues ahora sí, bye.